Entonces, déjenme. Bueno, vamos a ver cómo trabaja el transistor. Bueno, como veíamos en la presentación anterior, el transistor está formado por 3 capas y estas capas van a crear dos uniones entre una capa N y una capa P, y vamos a tener entonces 2 regiones de agotamiento, ¿sí? Entonces aquí, debido a esto se le llama transistor de unión bipolar, ¿sí? Tiene 2 uniones que crean 2 regiones de agotamiento. Al igual que en el diodo, los transistores BJT tienen corrientes debidas a portadores de carga positivos y a portadores de carga negativos, es decir, debido a electrones o huecos. La palabra transistor deriva de la combinación de dos palabras que son transfer y resistor, ¿sí? Entonces, al unir estas 2 palabras, transfer y resistor, fue que se llegó a este término de transistor. Básicamente lo que hace un transistor es que va a tener una entrada de baja resistencia y una salida de alta resistencia. Por eso se dice que hay una transferencia de corriente de una resistencia baja a una resistencia alta. Bueno, para comprender cómo es que funciona el transistor, vamos a ver esta imagen, ¿sí? En esta imagen tenemos un transistor BJT tipo NPN, ¿sí? Tenemos la capa del emisor del lado izquierdo, que es una capa N. Luego tenemos la base, que como hemos visto es una capa más delgada. En este caso es una capa P. Y luego tenemos del lado derecho otra capa también, otra capa N, que corresponde a el colector, ¿no? Podemos observar también en el emisor tenemos un mayor número de cargas libres que en el colector. En la base tenemos algunos huecos que contribuyen para el paso de la corriente, ¿no? Entonces, el emisor tiene mayor número de cargas libres. Luego tenemos el colector y luego la base. Entonces aquí nos describe un poquito esto, ¿no? Como puede observarse, se colocaron 2 fuentes, una de base y una de emisor. Aquí para que el transistor pueda funcionar, para que pueda realizar su función, pues lo debo de polarizar, ¿sí? Para polarizarlo, pues
normalmente cuando se explica el cómo trabaja, normalmente se utilizan dos fuentes. En la práctica no necesariamente se utilizan dos, normalmente con una. Pero bueno, para que esto sea más didáctico, se suele poner dos fuentes, ¿no? Entonces, vamos a suponer que utilizamos dos fuentes para polarizar las uniones. Entonces, vamos a tener una unión que es la unión base emisor. Esta unión base emisor la estamos polarizando directamente, ¿sí? La unión base emisor va a estar polarizada directamente. ¿Por qué? Porque estamos conectando la capa N al terminal negativo y la capa P al terminal positivo. Por otra parte, tenemos la unión colector base. La unión colector base está polarizada inversamente, ¿sí? La unión colector base está polarizada inversamente, ya que la capa P la tenemos conectada al negativo y la capa N está conectada al positivo. Entonces, aquí nos dice, como puede observarse, se colocaron dos fuentes, una entre base y emisor y otra entre colector y base. Debido a que la fuente de base a emisor está conectando la terminal negativa al emisor y la positiva a la base, vamos a tener un diodo, el diodo base emisor polarizado de manera directa, por lo que una buena cantidad de electrones podrán pasar al material P. ¿Qué pasaba cuando nosotros polarizamos directamente una unión? Pues la zona de vaciamiento o la región de agotamiento se reduce, ¿verdad? Eso facilita que haya un intercambio de cargas entre ambas capas, estableciéndose una corriente a través de la malla. Entonces, esta unión entre la capa N del emisor y la capa P de la base queda polarizada directamente por esta fuente y permite que haya un paso de electrones de la capa N hacia la capa P, ¿sí? Ahora, dice, unos pocos electrones se recombinarán con los huecos en el material P. Estos huecos pues son como cargas positivas, ¿verdad? Por lo tanto van a traer electrones. Pero como vemos en la imagen, el número de huecos es bajo en comparación con el número de electrones en la capa N. Entonces, unos pocos de estos electrones se recombinarán con los huecos. Luego nos dice, unos pocos electrones se recombinarán con los huecos en el material tipo P de la base, ya que este está ligeramente dopado en comparación del emisor. Debido a la velocidad de los electrones, al saltar de la región P, una cantidad de estos por energía cinética podrán saltar al colector atraídos por la terminal positiva de la fuente. Entonces, miren, aquí cuando polarizo directamente, el emisor va a inyectar electrones a la base, ¿sí? El emisor va a inyectar electrones a la base. Aquí en la base
algunos de los electrones inyectados pues van a recombinarse con los huecos que existen en la base, pero la mayoría de los electrones tienen suficiente energía o han absorbido suficiente energía que logran pasar hacia la región del colector. Como la región del colector está conectada al terminal positivo, ¿sí? Entonces, esa terminal tiene una deficiencia de electrones. Entonces, este terminal positivo pues va a traer a los electrones que están siendo inyectados hacia esta capa N. Entonces, aquí nos dice, debido a la energía cinética, la mayoría de los electrones podrán saltar al colector atraídos por la terminal positiva de la fuente conectada al colector, ¿no? Dice finalmente, un poco de electrones serán atraídos por la fuente conectada entre la base y emisor. Bueno, una pequeña cantidad de electrones van a fluir hacia esta terminal de base. Otra observación es que el diodo formado entre el colector y la base está polarizada inversamente. Ya vimos el sentido de movimiento de los electrones. Entonces las corrientes de Benjamín en el BJT van en sentido opuesto a como se ven en la imagen. Ok, bueno. Normalmente nosotros sabemos que en los metales los que se mueven son los electrones, ¿sí? Pero la corriente convencional es como
Bueno, jóvenes, perdón, hubo un apagón aquí, momentáneo y pues me quedé sin conexión durante unos minutillos. Bueno, vamos a continuar. Estábamos viendo aquí la presentación, les comparto nuevamente. Estábamos viendo la manera de polarizar el diodo de unión, ¿sí? Bueno, entonces, de acuerdo a lo que comentábamos, tenemos dos fuentes de alimentación, una entre base y emisor que polariza esta unión directamente y otra fuente entre base y colector que polariza la unión inversamente, ¿sí? Ahora, la unión polarizada directamente, que es la unión entre base y emisor, va a inyectar electrones del emisor hacia la base. Estos electrones, una pequeña parte se va a ir a través de la terminal de base hacia el positivo de la fuente entre base y emisor, pero la mayoría de los electrones van a lograr llegar hasta la capa de colector. La capa de colector, como está conectada al positivo de la fuente, pues va a traer esos electrones, ¿sí? Entonces, vamos a lograr establecer una corriente entre emisor y colector, ¿sí? Vamos a lograr establecer una corriente entre emisor y colector. Estamos viendo o estamos nosotros estudiando cómo se mueven los electrones internamente en el dispositivo, pero recordamos que el sentido de la corriente convencional es el opuesto a cómo se mueven los electrones. Entonces, las corrientes convencionales van del positivo al negativo. Entonces, vamos a considerar que esta pequeña corriente de base que estoy inyectando yo aquí va a permitir que se establezca un flujo entre el colector y el emisor, ¿sí? De manera que la corriente del emisor va a ser la suma de la corriente de base más la corriente de colector, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener las ecuaciones, dice, vemos que la corriente de base es muy pequeña comparada con la corriente de colector y emisor. Entonces, la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Pero como la corriente de base es muy pequeña en comparación con las otras dos, pues podemos considerar que la corriente de emisor es prácticamente igual a la corriente de colector. Ahora, debido a que la unión base-emisor está polarizada directamente, si nuestro transistor es de silicio, la mayoría de los transistores son de silicio, no hay, o al menos ya no se fabrican los de germanio, aunque pudiera haber de germanio, pero pues ya esos están en la actualidad dejaron de fabricarse, ¿no? Ya se fue todo por el silicio. Entonces, entre base y emisor, tenemos una unión polarizada directamente que si nuestro transistor es de silicio, pues vamos a considerar un voltaje de 0.7 volts, ¿sí? Por otra parte, pues vamos a tener que la corriente de colector va a ser directamente proporcional a la corriente de base. Es decir,
Si la corriente de base es nula, la corriente de colector es nula. Si la corriente de base aumenta, la corriente de colector aumenta, ¿sí? Esto va a estar determinado por un factor de proporcionalidad, representado por la letra beta, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la beta del transistor. La beta me va a representar la ganancia, ¿sí? Me va a representar cuántas veces de la corriente de base voy a tener en la corriente de colector. Entonces, la beta del transistor me representa, o el factor de proporcionalidad me representa la ganancia del transistor. Si tuviéramos en lugar de un transistor NPN como el que tenemos aquí, tuviéramos un transistor PNP, el principio de funcionamiento sería exactamente el mismo, nada más que los sentidos de las corrientes serían diferentes, ¿no? Serían opuestos al que teníamos, y la polaridad de las fuentes también sería distinta, ¿no? Aquí teníamos menos y más, aquí teníamos menos y más, aquí vamos a tener más y menos, aquí teníamos menos y más, aquí vamos a tener más y menos, ¿sí? Bueno, la operación del transistor se representa por medio de una gráfica de la corriente de colector, ¿sí? La corriente de colector contra el voltaje entre colector y emisor, ¿sí? Esta corriente de colector va a depender del valor de la corriente de base, ¿sí? Por lo cual para cada valor de corriente de base voy a tener una gráfica, una curva distinta. Entonces, aquí tenemos una familia de curvas que representan la corriente de colector para, en este caso, 7 valores diferentes de corriente de base. Bueno, esta curva que me representa el funcionamiento del transistor está dividida en 3 regiones. De hecho son 4, pero bueno, ahorita vamos a mencionar 3, ¿sí? La región que está por debajo de un valor de corriente igual a 0, ¿sí? La región que está por debajo de un valor de corriente de base igual a 0 se denomina región de corte, ¿sí? Que es esta parte que tenemos aquí en color azul. Luego, la región en donde la corriente aumenta, abruptamente, ¿sí? Se le denomina región de saturación. Es aquella en donde ambas regiones están polarizadas directamente. Y luego tenemos la región activa. La región activa es la que se va a utilizar para polarizar el transistor cuando lo vamos a utilizar como amplificador, ¿sí? Entonces, cuando mi transistor va a trabajar como amplificador, yo lo debo de polarizar para que su punto de operación se encuentre dentro de la región activa. Si lo voy a utilizar como interruptor, pues voy a estar moviendo el punto de operación entre la región de corte
y la región de saturación. El punto se encontrará en la región de corte cuando el interruptor esté abierto y en la región de saturación cuando el interruptor esté cerrado, ¿sí? Lo vamos a utilizar como un conmutador electrónico. Entonces va a estar cambiando o moviendo su punto de operación entre corte y saturación, dependiendo si quiero que esté abierto mi interruptor o quiero que esté cerrado. No sé si queda claro cómo funciona el transistor, jóvenes. ¿Hay alguna duda, pregunta? No, profe. Bueno, debemos de recordar que, o no olvidar que aquí el principio de funcionamiento del transistor nos dice que si yo polarizo directamente esta unión entre base y emisor, al polarizar directamente esta unión, voy a inyectar electrones de la capa N hacia la capa P, pero al inyectar electrones voy a conseguir que estos electrones lleguen hasta la zona a la zona del colector, ¿sí? Aún y cuando esta unión entre base y colector está polarizada inversamente, ¿sí? Ese es el secreto del funcionamiento del transistor, ¿sale? Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta parte, del transistor y vamos a empezar a ver lo de la práctica, lo que nos resta. Vamos a pasar la asistencia antes de continuar, porque si no, luego se nos viene el tiempo encima y ya no pasamos lista. Entonces, vamos a empezar por Díaz Mora. Díaz Mora no se encuentra. Ok, entonces tenemos falta. Aguirre Alejandro. Presente. Baena Ángel. Presente. Bautista Emilio. Presente. Botello Mildred. Presente. De León Javier. Presente. Espino Luis. Presente, profe. Esquivel JD. No está. Yo la vi conectada en la mañana. Sí, se encuentra conectada Esquivel, nada más que habla muy bajito. Bueno, no se le escucha a través del micrófono. Figueroa. Presente, profesor. García Andrés. García. Garnica. Garnica no está. Presente, profe, presente. Gilbón. Presente. Gómez Juan. Presente, profesor, presente. Gómez Iván. Presente. González Saraí. Presente. González David. González David. González Carlos. Presente, profe. Hernández Humberto. Lamas Aarón.